Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de martes, en el cual pues vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de investigación en el seno de la Universidad de Oviedo, investigación científica, y en el que vamos a hablar de literatura, con la presentación del último libro de la periodista y escritora Marta Robles. Como siempre, comenzamos el programa pues haciendo ese balance o recogiendo esos datos que nos deja el coronavirus en Asturias en las últimas 24 horas, donde, atención, se han registrado 66 nuevos casos positivos. Afortunadamente no ha habido que lamentar ningún fallecimiento, pero eso sí, la tasa de positividad asciende hasta el 3,56%. Y ahora el programa comienza con la cabecera. Bueno, hablábamos de los datos del coronavirus y hay sectores que viven más pendientes de dichos datos que otros, aunque nos atañen a todos, por supuesto. Uno de los sectores que vive más pendiente de los datos del coronavirus es el sector de las agencias de viajes, de los profesionales de las agencias de viajes, que quizás, junto con los hosteleros, bueno, pues fueron de los que peor lo pasaron durante toda esta pandemia, o al menos durante el momento más duro. Se encuentra esta noche con nosotros, agradecemos su presencia, al presidente de OTAVA, de la Asociación de Agencias de Viajes y Turoperadores en Asturias, Íñigo Fernández. Íñigo, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, decía yo que viven ustedes también con un ojo pendiente de esos datos del coronavirus, porque si los casos aumentan, aumenta el miedo y lo primero que se quitan son los viajes. Sí, primero se cerrarán se volverá a haber restricciones en la hostelería y a continuación vendrán los viajes normalmente. Claro. Seguimos pendientes, mirando, porque que si aumentaron los casos en este destino, que si hay un macrobrote en X destino, entonces estás con miedo porque, claro, los clientes que tienen reservas en los destinos ya empiezan, oye, ¿y eso cómo está? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Efectivamente. Claro. Bueno, decía yo en la pantalla, hoy viajamos. ¿Es así? ¿Este verano vamos a poder viajar de una manera razonable? En principio sí. En principio sí, de momento si las cosas más o menos mantienen una cierta estabilidad dentro de unos parámetros asumibles para sanidad, porque realmente lo que hay que ver es qué es lo que es asumible para sanidad. Creo que se podrá hacer viajes, se podrá disfrutar, hacer vacaciones. Lo comentábamos el año pasado, yo creo que por estas mismas fechas, más o menos. El verano se pudo hacer de alguna forma, se pudo viajar, se pudo hacer desplazamientos, la gente se fue. Algunos salieron de Asturias, otros hicieron vacaciones en Asturias, pero al final hubo verano. Claro, no obstante, este se prevé mejor que el anterior. Ya se ha quitado la mascarilla parcialmente por la calle. Sí, porque el año pasado nos acababan de poner la mascarilla. Claro. Nos habían dicho que nos teníamos que poner la mascarilla en las playas. Ahora nos han quitado las mascarillas. Claro. Y aparte de eso, hay mucha gente vacunada. Sigue el proceso de vacunación bastante a un ritmo muy bueno, que casi no esperábamos que fuera, que se llegara a cumplir estos procesos. Claro. Y bueno, al final, pues parece ser que las cosas están funcionando. Los brotes se están dando en gente no vacunada, con lo cual al final pues los vacunados tienen cierta confianza de que se pueden hacer cosas. Claro. ¿Qué están vendiendo o cotizando en estos días? ¿Nacional o extranjero? 95% nacional. Nacional, claro. Básicamente es todo nacional, Canarias, Baleares, costas, algo de turismo interior, algún viaje al extranjero, pues muchas veces motivado por causas familiares o por diferentes motivos, pero bueno, en general la mayor parte son viajes nacionales. Claro. ¿Alguna zona en concreto? Me decía Canarias, Baleares, pero luego lo que es península, ¿dónde? Costa del Sol y la Comunidad Valenciana, por destacar algo, vamos, porque bueno, también Costa de Cataluña. Empieza a recuperarse un poco el tema de parques de atracciones tipo PortAventura, pues pueden volver a funcionar con una cierta normalidad, con los protocolos que en todas partes seguiremos aplicando este verano, pero bueno, más o menos empieza a haber una reactivación. PortAventura abre sus puertas y luego un indicador a nivel ya europeo que a mí me llama la atención, ha abierto ya sus puertas Euro Disney. Sí, y esta 17 de junio. No son tontos, cuando abren es que ya prevén que la cosa pueda despegar, ¿no? Sí. Abrieron el 17 de junio con protocolos, con todo, en función un poco, pues coordinadamente, lógico, con el gobierno francés, de que Francia estaba en aquel momento peor que nosotros,
Estaba mucho peor que nosotros, pero bueno, aventuraron a abrir. Esperemos que se pueda aguantar y que las cosas puedan funcionar. Claro. Las estancias que se están vendiendo para Nacional, ¿son más cortas que los años normales, llamémoslos así, o son igual en cuanto a duración? Bastante similar a otros años. Vamos, de una semana a 10, 12 días, más o menos viene a ser las estancias normales. Claro. En lo que atañe a ustedes, la situación de los profesionales, después de pasar el desierto que pasaron, ¿ahora? Es una situación bastante difícil de explicar. Por un lado estás muy contento de que estés entrando reservas, que estás recuperando clientes que habías perdido, porque había clientes que se habían marchado, que estaban haciendo reservas por internet, tienen desconfianza ahora mismo con lo que puede ser el no tener garantías de lo que es comprar por internet en un portal X que no conoce nadie, y tomar los billetes de avión por otro lado, o tomar un coche de alquiler o lo que sea. Están viniendo a las agencias y están haciendo reservas con agencias porque se sienten bien asesorados, se sienten respaldados. Entonces, ahí quería incidir, vamos a ver, hay muchas personas que a la hora de contratar un viaje pues dicen, no, oye, yo lo contrato por mi cuenta y eso que me ahorro, bien, lleva el riesgo de que si hay algún problema no tienes el respaldo que te da una agencia, ¿no? Correcto. El tema del virus ha hecho entonces que la gente vuelva a la agencia buscando ese paraguas protector. Sí, bastante. Y aparte, más que el paraguas protector, el asesoramiento. Incluso se nos da el caso de gente que ha comprado cosas por internet y después te llama a la agencia para preguntarte dices, no, mire, perdone, usted pregunte dónde ha comprado el viaje, ¿no? Claro, es que no me contestan, digo, pues son 100 euros, ¿no? Que le tienes que decir. Por eso era más barato. El despacho de abogados, tú vas a hacer una consulta y te cobra. Y te cobra. Pues un profesional de los viajes, si le vas a hacer una consulta, te cobra. Si le contratas los servicios, te va a cobrar los servicios que les estás contratando. Su asesoría te la da gratis. Sí. Porque también quiero recalcar que el comprar en una agencia de viajes no es más caro que comprar en Internet. Sigue habiendo ese bulo, ese concepto de que Internet es más barato. Al contrario, muchas veces las agencias tenemos los precios más baratos que los productos que hay en Internet. Y es demostrable en cualquier momento. Nosotros en la asociación estamos firmando acuerdos con cadenas hoteleras, estamos firmando acuerdos con proveedores directos en destinos, estamos llegando a acuerdos muy buenos para poder darle a los clientes unos servicios de calidad, con garantías y que no les suponga un sobrecoste sobre lo que puedan encontrar directamente con ese proveedor o en la red. Claro. En aras de recuperar las ventas de algún modo, ¿este año viajar es más barato? No. No. El año pasado fue más barato que el año anterior porque había mucho miedo, estaba todo muy problemático. Los hoteles se abrieron en masa pensando que iban a venir los europeos, después se dieron cuenta de que el europeo no estaba viniendo, tuvieron que dar para atrás, pero tenían ya reservas comprometidas, con lo cual tuvieron que aguantar los precios bajos. Este año lo que han hecho es no abrir toda la planta hotelera, y es ir abriendo la planta hotelera en función de la rentabilidad que van consiguiendo. Es decir, llenas un hotel con una rentabilidad, abres el siguiente hotel, y abres el siguiente y el siguiente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que no se están cayendo los precios. Las compañías aéreas sacaron ofertas de lanzamiento en los meses de abril y mayo, de lanzamiento muy fuertes. Entonces, se han vendido billetes de avión muy económicos, pero ahora ya las compañías van a rentabilizar esos vuelos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Subiendo los precios. Entonces, el que ha contratado con antelación se ha encontrado muchas condiciones muy buenas. Claro, se ha arriesgado hasta cierto punto a contratar, ¿no? Pero bueno, ahora ya empieza a haber empiezan a estar los precios más estabilizados hacia el alza. Claro. Por otra parte también, España, yo creo que ya lo había hablado con usted en alguna ocasión, España es una potencia turística para el extranjero, quiero decir, y paradójicamente no tiene un Ministerio de Turismo. No sé si es que todavía la sombra de Manuel Fraga es alargada y entonces es como, si pongo un Ministerio de Turismo va a ser como un ministerio franquista, no lo sé, entonces claro, mejor. Es paradójico, ¿no? Somos una potencia mundial en turismo. Hay 22 o 23 ministerios, ya no sé cuántos son, pero de turismo no hay. Bien. ¿Sería interesante que España tuviera un ministerio de turismo? Yo creo que sí. Más que una dirección general o una secretaría de Estado. Es una secretaría de Estado. Yo la semana pasada tuve la oportunidad de, indirectamente conocer al secretario de Estado en un desayuno. Y me parece una persona con conocimientos, que sabe lo que está haciendo y tal. Pero claro, entendemos desde el sector que debería haber un ministerio de turismo.
o un viceministro, por llamarlo de alguna forma, como es el caso de Asturias, que se ha nombrado una viceconsejera que es independiente de la consejería de tal, que tiene una cierta independencia, con lo cual, de cultura. Entonces, bueno, es un punto pues, que es viable. Estamos dependiendo del Ministerio de Industria, que es lógico también depender del Ministerio de Industria más que de Cultura, ¿ya? Pero entendemos que tendríamos que tener un rango de ministerio. Claro, hay tal cantidad de ministerios que dices tú, es que no tiene... Hay cosas que no tienen mucho sentido, que se han creado ministerios, y dices tú, ¿era realmente necesario crear este ministerio? Cuando no hay un sector que representa el 13% de la economía nacional directo, sí, efectivamente. Es, junto con el automóvil, el que más producción aporta a España, el que más divisas le aporta, y dices tú, y no tenemos un ministerio específico, habrá un sector específico que tiene unas peculiaridades especiales. No es solo una industria X, no, es que tiene unas peculiaridades muy especiales. Y más ahora entiendo cuando la competencia es feroz entre los países, ¿no? Porque ahora se trata de captar a la persona que diga voy a viajar, pues decir, oye, yo te ofrezco el entorno más seguro, las mejores condiciones y demás. Es decir, hay que salir afuera a traer, no digo por los pelos, pero casi, ¿no? Al extranjero. Sí, hay que intentar estar en todo momento en la línea y competir, y ha habido decisiones que, bueno, un poco no se sabe, ahora las han cambiado. Por ejemplo, en el momento que se abrió el turismo británico, se abrió sin PCR, sin pruebas diagnósticas, sin poder a ninguna norma. Ahora mismo se dispara un poco el tema de los contagios en el Reino Unido y se les está exigiendo que para viajar tienen que venir o vacunados o con PCR negativa. Eso tiene una cierta lógica, eso tiene una total lógica. Igual que, por ejemplo, que en Baleares o en Canarias nos están pidiendo o vacunados o pruebas de antígenos, es lo lógico que nosotros exijamos al que venga de fuera lo mismo. Si tenemos un país donde ahora mismo los índices de contagio son relativamente bajos, pues intentemos mantenerlo no importando virus. ¿Nos quieren los británicos finalmente este año? ¿O? Los ciudadanos británicos están deseando venir a España. Nos adoran, sí, pero... El problema es que el gobierno británico... El gobierno de Su Majestad. El gobierno de Su Majestad y el señor Boris me parece que no quieren que los británicos viajen. A ningún destino. A ningún destino, en este caso, ¿no? Bueno. Prefieren que los británicos se queden en Inglaterra, consuman en Inglaterra o en el Reino Unido, y que se queden allí, que gasten las libras allí. Claro, volvemos a hablar de ustedes en lo que es el negocio particular. ¿Las ayudas llegan, no llegan, llegaron, no llegaron, llegan con cuentagotas? Las ayudas. Llegó la primera ayuda de diciembre, que se pagó en enero, diciembre-enero, que se liquidaron en diciembre-enero. Las ayudas de febrero se ha liquidado una parte, había casi 8.000 ayudas pedidas en el sector, tanto de alojamientos, agencias de viajes y hostelería. El Principado ha pagado unas 5.400, 5.500, faltan unas 2.500 por tramitar, procesar, pedir, aportar nuevas documentaciones, pero claro, son unas ayudas que tenían que haberse liquidado en el mes de abril. Estamos en julio. Entonces hay gente que lo está pasando muy mal porque esas ayudas eran las que les iban a permitir, o las que nos iban a permitir aguantar los 5 meses que íbamos a estar cerrados desde enero a mayo. Esa ayuda no ha llegado. Hay ayuntamientos que han dado ayudas, como ha sido Gijón y Avilés, Siero, alguno más, Llanera también ha dado ayudas. El Ayuntamiento de Oviedo ha anunciado las ayudas, pero hasta el día de hoy todavía no sabemos nada de ellas. no Están anunciadas, hay un plan de ayudas, pero no sabemos nada de ellas. Aún no se ha materializado. Y Avilés, por ejemplo, las tiene aprobadas, pero no las ha liquidado, con lo cual es como si no hubiese hecho nada. Con lo cual es como si no se hubiera hecho nada, efectivamente. También queríamos preguntarle, vamos a ver, a la hora de mirar ya un poquito más allá, ¿están ya ustedes cotizando otoño? Estamos trabajando en un programa de otoño de viajes culturales y de viajes con destinos Canarias, incluso alguna aventura un poco más allá, si las circunstancias se dan bien. Como por ejemplo... Puente de diciembre, Puente de diciembre están madurándose las cosas. Claro. O incluso algo más allá, pues una Expo Universal que se va a desarrollar en un país del Golfo Pérsico. Ahí ya sería solo para muy elegidos, ¿no? Entiendo, ¿no? No. Entonces, ¿sería asequible? Sí. Las circunstancias ahí van a mandar. Claro. Lo mismo que estaba comentando del Puente de diciembre, o cosas que estamos mirando ya, que estamos preparando para el
para Semana Santa, el próximo año. Reservar con tanto tiempo, a ver, ¿es de muy previsores, es de muy ahorradores o es de muy atrevidos? Un poco las tres cosas. ¿Sí? A ver, todos los planteamientos que estamos haciendo es que se pueda cancelar. Sí. Con lo cual, es atrevido, es de soñador. Es decir, me voy a ir en Semana Santa a no sé dónde, porque me han hecho una oferta y es fantástica. Claro. Bien, o me voy a ir en el puente de diciembre a este destino, o me voy a ir a ver la exposición universal. Bien. O me voy a reservar mis vacaciones de enero en las Islas Canarias. Bien. Todo eso lo estamos haciendo con un planteamiento que se pueda mover, cancelar, modificar. Sí. Con lo cual, vamos a poner unas ofertas en el mercado que van a ser muy atractivas. No son chollos, porque no hay chollos en este momento, pero son precios que son atractivos. De hecho, hay una salida para la exposición universal que ya está casi llena. Madre mía, madre mía. ¿Eh? Qué bueno, qué bueno. ¿Este año Inserso? En principio sí. Claro. Según el Ministerio, aprobaron las bases la semana pasada, el Consejo de Ministros anterior. Sí. El concurso no les han enviado todavía, no se han publicado los pliegos, con lo cual estamos en julio, pretenden sacarlo en octubre, es un proceso bastante farragoso, con lo cual, pues, Claro. si se da mucha prisa, no hay impugnaciones y nos ponemos todos de acuerdo, pues puede que para noviembre o diciembre se pudiese viajar con el Inserso. Se pudiera viajar con Inserso. Una duda que el otro día me planteaban y dije, pues no tengo ni idea, pero pregunto a quien lo sabe. España va ahora a jugar a San Petersburgo, Sí. ¿vale? Y vamos a ver el partido, si Dios quiere, el sábado, me parece que es, y vamos a ver gente allí vestida de España, en el público. Sí, y tal. claro. Bien. Vamos a suponer que no sean rusos a los que visten de España o de suizos, que en el Mundial de Sudáfrica se daba, ¿no? Que se vestían... Uno de nuestros asociados, que es especialista en viajes deportivos, tiene paquetes para ir a ver el Eso partido. quería preguntar. Vamos a ver. ¿Hay tanto millonario? Porque el otro día viendo el partido un amigo me decía, mucho millonario hay, ¿no? Porque mira con la que está cayendo y hay gente vestida de España ahí por el mundo. Ahora mismo no tengo los precios, pero igual ir a ver desde España, ir a ver este partido ahora mismo puede costar 1.200, 1.300 euros. Tal cual. Tal cual. Tal cual. ¿Con estancia de unos días allí o avión, solamente... entrada y 2 noches. Bueno, tampoco está... tampoco está... Vamos, no está tan inalcanzable, vamos. No, porque, a ver, este mismo partido, en unas circunstancias normales, igual hubiese costado 2.000 euros. Claro. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque es que las restricciones que hay son muy importantes, con lo cual, al final lo que vamos a tener es una estancia en un hotel pues, que está en unos precios muy razonables, que no está aplicando precios de semifinales europeas de fútbol, está aplicando precios de a ver qué es lo que puedo vender. Claro. ¿Ya? Claro. Está aplicando pues, las tarifas aéreas, están asumibles porque no hay una oferta ni una demanda tan altísima, y las entradas de los partidos no son los precios que se pretendían cobrar en un primer momento, sino que son entradas razonables de lo que es un partido de fútbol, como podría ser un partido de primera división en España. Sí. Pues bueno, entiendo. hay precios que son bastante asumibles y se pueden hacer. Claro. Bueno, para finalizar, voy a finalizar como finalizo siempre, pidiéndole un destino nacional y, hombre, en menor medida uno internacional, para una familia media, para este verano, ya sea el mes de julio en el que casi estamos o agosto. ¿Qué podría ser? Un bolsillo medio. Una semana en Tenerife, 2 adultos y 2 niños, hotel de 4 estrellas con media pensión, 1.800 a 2.000 euros en julio o agosto. Correcto. No está nada mal. No está nada mal. Marcharnos fuera, eso me lo pones un poco... Bueno, más complicado. Más complicado. No familia, ofertas República Dominicana, 1.800 euros 2 personas. Tampoco está nada mal. Ahora solo falta, bueno, pues esto y adelante, ¿no? Sí. Y adelante. Nosotros estamos ahí esperando y deseando ver a la gente, saludarles, darles la bienvenida a nuestras oficinas o por teléfono. Claro. Y ponerse en manos de profesionales, ¿no? Y ponerse en manos de profesionales. Eso lo recomiendo, vamos, no es por... Es lo mismo que decir... ¿Alguien se va por su cuenta al juzgado a defenderse por sí mismo? No.
bueno, sí, iba a decir, ¿alguien se automedica y se autodiagnostica? Sí, Sí, lamentablemente sí. Como el doctor Google. El doctor Google ayuda a deshacer demasiadas cosas. En nuestro caso es igual. Claro, claro. Y hay demasiadas personas recomendando cosas de forma interesada porque están cobrando por hacer esas recomendaciones cuando ni siquiera están en los destinos. Hay muchos influencers que están haciendo recomendaciones o bloggers que están haciendo recomendaciones de sitios los cuales ni han pisado, les han pagado por ello y están mandando. Pero ¿tanto peso puede tener esa gente? Parece ser que sí. El otro día, vamos, y nos estamos yendo del tema, pero a ver, ya que surge, el otro día Cristiano Ronaldo cogió una botella de Coca-Cola y dijo, Coca-Cola no, agua. Y dijeron, las pérdidas de Coca-Cola van a ser 1.000 millonarias. ¿Por qué? A ver, las acciones de Coca-Cola bajaron un 4% en la bolsa de Nueva York por ese gesto. Pero... Y al día siguiente, otro jugador cogió una botella de una cerveza, y las acciones subieron. Las acciones subieron, efectivamente. ¿En qué mundo vivimos? No lo sé, es paradójico, No sé por qué poner tu destino o tu destino vacacional o tu criterio a la hora de tomar algo en manos de, bueno, no lo sé, de un jugador, de un influencer, de un youtuber, no lo sé, Yo tampoco lo entiendo mucho. No lo entiendo. Nosotros, a ver, en las agencias, los profesionales del turismo, lo que intentamos es asesoramos, primero hablamos con la persona para ver sus gustos, intentar conectar con esa persona, saber qué es lo que le gusta, qué es lo que disfruta, qué es lo que le interesa. Intentas llegar a conocer un poquito en los 10, 20 minutos que puedas tener de diálogo, intentar conocer a esa persona pues para saber qué es lo que le interesa. Y a partir de ahí le dices, mira, podrías hacer esto, esto y esto, y en este sitio tienes este y este hotel que podrían encajar en tus gustos. Pero claro, sin diálogo y sin nada, pues es muy complicado. Es complicadísimo. Bueno, quizás hemos cambiado de púlpito, ¿no? En los tiempos de mis abuelas, pues el cura se subía ahí arriba tal y decía lo que había que hacer y la gente... Ahora es un youtuber o un influencer o uno de estos, ¿no? Hemos cambiado de púlpito. Bueno, Íñigo, muchísimas gracias. Íñigo Fernández, presidente de Otava, por estar con nosotros. Juan, como noche. Siempre, un placer venir todo a esta el ánimo casa. del mundo. Y para viajar, háganlo de forma segura y poniéndose en manos de profesionales que además ayudan al mantenimiento de la economía, no de las grandes economías, de las grandes firmas del IBEX, sino de los que pueden ser sus vecinos, ¿no? Que a fin de cuentas, bueno, pues tienen la oficina de viajes, la agencia de viajes, ahí al lado de su portal. Muchísimas gracias por estar a vosotros, Juan, por darnos voz siempre. Nos vamos a ir más lejos aún, porque vamos a hablar de las investigaciones que se están haciendo en el seno de la Universidad de Oviedo y que tienen que ver con el espacio exterior, nada más y nada menos que con el tema de los asteroides. En un momento estamos de vuelta. Bueno, vamos a continuar el espacio esta noche, vamos a cambiar de asunto y vamos a continuación a hablar de investigación, de trabajos que se realizan en el seno de la Universidad de Oviedo. Bueno, vamos a hablar, como digo, de un tema del cual, bueno, pues ahora cuando lo presentemos, pues muchos dirán, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues lamentablemente tiene que ver y con muchos, porque representa un peligro potencial. Vamos primero con un poquito de historia. El 30 de junio, tal día como mañana, pero del año 1908, un meteorito impactó en Tunguska, en Siberia. Derribó árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados y provocó un gran incendio. Bueno, fue una catástrofe. Lo único que libró fue que era una zona muy poco poblada, bueno, y no hubo que lamentar pérdidas humanas como si hubiera sido en una zona pues densamente poblada. Bueno, para conmemorar este suceso, bueno, pues la comunidad científica ha establecido que el 30 de junio es el día de los asteroides. Bueno, para hablar de los asteroides, de qué son, qué peligro representan, si tienen algún aprovechamiento económico y material, bueno, pues se encuentra esta noche con nosotros una persona que sabe y mucho en la Universidad de Oviedo de este tema. Se trata de Enrique Díaz, él es doctor en astrofísica
Física y profesor, como digo, en la institución académica universitaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, encabezábamos con el tema de lo de Tunguska, pero para centrar el asunto, ¿qué es un asteroide? ¿Cómo podemos definir un asteroide? Pues mira, los asteroides son fósiles de la formación del sistema solar. Son restos remanentes que llevan orbitando alrededor del Sol 5.000, 4.500 millones de años, ¿no? Primero en el sistema solar se forma el Sol, alrededor queda un montón de material, rocas, ¿no? Objetos de hielo, esos chocan y forman los planetas, pero una gran cantidad de esos residuos pues no llegaron a formar parte de planetas y siguen por ahí todavía pululando. Claro. Y esos son los asteroides, los cuerpos menores en general, asteroides, cometas, así que son fósiles de la forma. Son súper interesantes desde el punto de vista de la investigación porque nos dan las claves de cómo era el sistema solar en sus inicios. Pero también, bueno, tiene sus caras oscuras. Oscuras, que veremos a continuación, y positivas, ¿no? También. Claro. Bueno. ¿Qué peligro entrañan? Pues entrañan un peligro, tampoco se trata demonizarlos, ¿no? Claro, y tampoco se trata de mandar un mensaje alarmista porque que nadie se preocupe, que no va a caer a medio o largo plazo ningún asteroide que nos vaya a devastar. Ahora, la realidad es que sabemos que estadísticamente cada 10.000 años, 100.000 años, sobre la Tierra impacta un objeto peligroso. Entendiendo por peligroso de dimensiones bastante mayores que las del de Tunguska, que es un objeto menor. Para que te hagas una idea, uno como el de Tunguska, pues cada 200, 300, 400 años la estadística nos dice que cae uno como ese. Y ese era pequeño, era un objeto pues, de unos 50, 100 metros, más o menos, ¿no? Que puede ser muy peligroso a nivel local. Pero ya uno de centenares de metros o de incluso kilómetros, que ya podría generar un problema, digamos, global. Eso, que a una escala temporal de 10.000, 100.000 años, tarde o temprano, acabaremos viéndonoslas con eso. Con eso. Bueno, de esta parece que libramos, nuestra generación va a librar. Tunguska, después de ese suceso, ¿hubo algún otro impacto reseñable? El más reseñable es uno menor, que seguramente muchos tú recordarás, que fue hace 7 años, 2013, 8 años, el de Chelyabinsk, que también fue en febrero, también en Siberia. Claro, Siberia es tan grande que o caen en Siberia o en el mar, como comentábamos antes, ¿no? Sí. Pero también el de Chelyabinsk fue un objeto más pequeño todavía que el de Tunguska y apenas creó, es decir, una onda expansiva, cristales rotos y poco más, ¿no? Claro. Ese fue el más reseñable después de Tunguska. Un tema, cuando usted, Enrique, decía cada 10.000 años más o menos, dije, bueno, nuestra generación de esta libra, y miraba para mí y hacía así. Bueno, claro, quiero decir que esos al final son términos estadísticos, entonces que libremos o no... A ver, sabemos que ninguno grande, hay una clasificación que se llama la clasificación de Torino, que digamos que da riesgo a estos objetos potencialmente peligrosos, ¿no? Lo que se llaman los neos. Neos es los objetos cercanos a la Tierra. No hay de 0, que es riesgo nulo, a 10, que es certeza absoluta, no hay a día de hoy ninguno que tenga un nivel mayor que 0. Pero estamos hablando de objetos grandes, grandes de centenares de metros. Un objeto como el de Tunguska, el problema que tiene es que es tan pequeño, decenas de metros, que realmente los programas de búsqueda que hay actuales no son capaces de detectar objetos tan pequeños. Pero ¿cómo siendo tan pequeño pudo quemar un área de 2.150 kilómetros cuadrados? A ver, tan pequeño. Tú piensas en un objeto posiblemente rocoso, que impacta, o sea, que entra a la atmósfera a decenas de kilómetros por segundo. Entonces, la energía cinética que tiene eso asociada es equivalente a miles de bombas como las de... O sea, miles de bombas nucleares, como la de Hiroshima, que es un poco el referente de una gran explosión que tenemos, ¿no? Correcto, correcto. Vamos a ver, si los sistemas de detección detectan bueno, pues un asteroide aproximándose a la Tierra, y dices, bueno, hay una colisión de 0 a 10, hay una escala, bien, riesgo 10. ¿Habría algún modo de, quizás la pregunta sea absurda o de ciencia ficción, no sé, de desviarlo, destruirlo, hacer algo para que no impactara, o simplemente te queda rezar para que no te caiga donde tú estás? Lo hay. Todavía, digamos que se están haciendo pruebas a ese respecto. Un poco, a ver, la idea más segura sería lo primero, descubrirlo con mucha antelación y hacer los cálculos necesarios para estar seguros de ello.
tener el tiempo suficiente como para enviar una misión, una sonda. Sí. Ya hemos mandado sondas a cometas que incluso se posan en cometas y Sí, que los sí, orbitan, no estamos hablando de nada raro. Y la idea sería lanzar sobre él un pequeño impactador, nada que explote ni nada similar, simplemente algo que lo empuje y que lo desvíe ligerísimamente de su órbita. Una cosa, si lo haces con la suficiente antelación, años, estando el asteroide a muchísimos miles de millones de kilómetros de la Tierra todavía en su trayectoria, un impulso levísimo que le des va a ser lo suficiente como para que 10 años después, 8 años después o lo que sea, ya no, su trayectoria no coincida con la de la Tierra. Y ya hay, por ejemplo, la NASA está ahora mismo planeando una misión que se llama la misión DART, que va a hacer pruebas con un neo del sistema solar que se llama Didymos. Y van a hacer eso precisamente. Sí. Empujarlo levemente y luego posteriormente seguirlo y ver cómo se modifica su trayectoria para ver que las cuentas salen y demás. O sea que no es nada loco. Vamos a volver a ver imágenes del tema. Una vez que bueno, pues estos asteroides son detectados, ¿tienen un aprovechamiento? Es decir, ¿se les puede hay minería de asteroides? Sí, todavía no se está realizando. Pero mira, fíjate, curiosamente, estos asteroides, los más peligrosos, los que más se acercan a la Tierra, desde el punto de vista de un futuro aprovechamiento, son los más interesantes porque son los que más a mano tenemos, ¿no? Claro. Entonces sí que se trabaja ya, hay muchísimo dinero que se está invirtiendo en el concepto de minería de asteroides. La idea es, en una futura exploración del sistema solar, que tarde o temprano ocurrirá, llevar recursos desde la Tierra para construir estructuras o, por ejemplo, obtener el agua para la necesidad no solamente humana, sino la necesidad de fabricación que se necesite. Eso se puede obtener de los asteroides, ¿no? Que son muy ricos en metales, los cometas que son muy ricos en agua. Entonces, eso es un hecho que se va a hacer y, de hecho, como comentábamos antes de empezar, es una de las cosas en las que estamos trabajando nosotros. Hablaremos ahora del ICTEA, pero quiero volver un momento atrás al tema del posible impacto. Cuando éramos pequeños en el colegio, bueno, pues te decían, si algo impactara sobre la superficie de la Tierra, lo más seguro sería que cayera en el océano, porque 3/4 partes del globo terráqueo son agua. Bien, le decía yo antes cuando nos colocaban el micro, bueno, puede caer en el mar, ¿no? En el océano. Y me decía, sí, pero hay tsunamis. Es decir, ¿podría provocar un tsunami la caída? Sí, claro. Toda esa energía, todo depende del tamaño del objeto y de qué esté hecho. No es lo mismo que impacte algo pequeño y que sea de hielos que algo grande y metálico y demás. Claro, si cayera sobre el mar, pues evidentemente se producirían grandes desplazamientos de agua que inundarían las zonas de costa. Pero claro, luego gran parte del material del propio asteroide pues se eyectaría a la atmósfera y eso pues provocaría seguramente un oscurecimiento del propio cielo, menos luz solar, menos crecimiento de las plantas, podría haber lluvia ácida, es decir, las consecuencias serían a escala global, aunque caigan en el mar. Quiero preguntarle también por un tema que me ha venido ahora al recuerdo. Bueno, pues cuando usted y yo quizás seamos de una edad parecida, cuando tendríamos como entre 15, 16, 17 años, se habló muchísimo de una lluvia de aerólitos o aerolitos, no sé muy bien cómo se pronuncia, sí. Eran bloques de hielo, bien, que de repente caían. Aquello se habló durante aproximadamente un mes y desapareció de la actualidad. Aquello fue una cosa que todos los días aparecía un aerolito. Sí. Aerolito, no sé, porque creo que no he vuelto a utilizar la palabra desde aquel entonces, ¿no? Bueno, talmente salías de casa como mirando hacia arriba y tal. Aquello de repente desapareció. ¿Aquello qué era? Bueno, yo creo que lo que tú te refieres... Bueno, tú me estás tratando de usted, yo te estoy tratando, venga, nos tratamos de tú. Entre caballeros nos tratamos de tú. Yo creo que a lo que te refieres es que caían bloques de hielo. Sí. Y yo creo que eso, a ver, desde el punto de vista de asteroides o de meteoroides y demás, no tiene sentido porque vale que vayas por ahí y te pueda caer un trozo o sea, la probabilidad sería, vamos, es extremadamente pequeña, ¿no? Sí. Pero que te caiga algo de hielo procedente del espacio no tiene sentido. Imposible. Eso yo creo que tenía una explicación meteorológica. A ver, de ser real, que no estoy seguro que aquello fuera real y no fuera un fake de estos de en su época. La explicación tendría que ser
una explicación meteorológica, que de alguna manera se formara un gran bloque de hielo en una nube y eso cayera. Claro. Pero bueno, como tú dices, nunca más se ha vuelto a saber, con lo cual eso, no sé, habría que preguntárselo a un meteorólogo experto en el tema, pero yo la verdad me suena un poco raro. Un poco rarito sí que era, ¿no? Bueno, es que aparecían, vamos, hubo una semana que prácticamente era todos los días, a diario, con fotos incluso, en los periódicos, bueno, no sé, tremendo. Quizás fuera un fake de la época, un pre-fake. Bueno, el ICTEA, en el seno de la Universidad de Oviedo, tenemos el ICTEA. ¿Qué están haciendo actualmente y cómo cierran la temporada, cómo cierran el curso? Bueno, pues el ICTEA es, para quien no lo conozca, porque es reciente creación, es el Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias. Y ahí hacemos todo tipo de investigaciones relacionadas con la astrofísica, con las ciencias del espacio, con la física de partículas, con óptica de grandes telescopios. Tenemos diferentes líneas de investigación, ¿no? Astrofísica, pues cosmología, exoplanetas, también con geología planetaria, y en el ámbito de los asteroides, ahí tenemos que decir que hay un convenio de colaboración con UNOSA, gente trabajando gracias a ese convenio, y trabajamos precisamente en caracterización de asteroides. Claro. Nosotros lo que hacemos, un poco con la idea de la minería, a medio o largo plazo, lo que hacemos es, ahora de momento, ver la forma que tienen los asteroides y ver, a grosso modo, de qué están hechos, qué composición tienen. Si son ricos más en metales o si son más rocosos, carbonáceos, un poco esa clasificación preliminar y la clasificación de su forma. Claro. La gran mayoría de los asteroides no sabemos ni qué forma tienen. No sabemos si tienen forma de alargada así de uso o si son más bien redondeados o de patata, no lo sabemos. Y eso es muy importante de cara a una futura explotación. Saber qué hay y saber qué forma tienen para ver dónde tú podrías ir ahí a extraer esos recursos. Y es en eso en lo que estamos trabajando, en el tema de los asteroides y de la minería. Perfecto. ¿Cómo cierran la temporada? ¿Cómo cierran el...? Bueno, no sé si se cierra. No se cierra. Con la llegada de agosto. No se cierra. Pero, por ejemplo, ahora mismo somos mucha gente en el ICTEA y cada uno te contestaría una cosa diferente en función de su línea de investigación. Yo te puedo comentar que si quieres podemos venir aquí a contarlo, que tenemos ahora a punto de publicar un artículo en una revista de muchísimo impacto de astrofísica, que es una colaboración profesionales amateurs en búsqueda de exoplanetas. Y hemos hecho un catálogo con decenas de nuevos mundos por ahí encontrados en otras estrellas, encontrados por gente amateur, asesorada por gente del ICTEA, en una colaboración súper bonita, programa. Y eso... Pues quedamos si le parece, vale. y hablamos de ello, que me parece tremendamente interesante. Hay que hablar siempre de ciencia, de investigación y de la que se hace, a poder ser, bueno, pues desde aquí, desde Asturias, con la Universidad de Oviedo. Enrique, una curiosidad antes de finalizar. Estamos en tiempos han salido las notas de la EBAU, lo que era antes la selectividad. ¿Cuándo Enrique Díez decidió: quiero estudiar los planetas, los exoplanetas, los asteroides, hasta llegar a ser doctor en astrofísica? Porque, a ver, no es, bueno, pues quiero ser abogado, quiero ser médico, quiero ser futbolista, dicen los chicos ahora. ¿Cuándo decidió? Pues yo desde muy crío, ¿eh? Yo creo que a mí el interés por mirar el cielo y por todo el tema de la pasión de las estrellas, ya desde los 8 o 9 años, yo creo que ya lo tenía. Yo me acuerdo que a los 9 años pedí a mis padres que me regalaran un telescopio. Y desde entonces hasta ahora, sí. Y tenía clarísimo que quería estudiar física para luego hacer astrofísica y tal. El camino fue un poco tortuoso, pero se logró. Pero aquí estamos, sí. Perfecto, pues Enrique Díez, doctor en astrofísica, profesor de la Universidad de Oviedo y miembro del ICTEA, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Le emplazamos para hablar de esa investigación que combina lo profesional con lo amateur, en este caso. Gracias. A vosotros. Nos vamos muy rápido a publicidad, bueno, y vamos a volver a poner los pies en la tierra, porque vamos a hablar de historia, pero la historia hecha desde el lado más íntimo. Bueno, ya lo verán, y que mezcla también con la literatura, su leitmotiv es la literatura. A vuelta de los anuncios nos espera la periodista y escritora Marta Robles.
Bueno, nos vamos a continuar el espacio de esta noche y vamos a hablar a continuación, bueno, pues de un libro que nos habla de historia, pero de una historia concebida, bueno, pues desde los entresijos de la misma, ¿no? No nos vamos a encontrar, bueno, pues ni con grandes batallas, ni con tremendas ofensivas, ni con enormes movimientos políticos o grandes sucesos macroeconómicos. Nos vamos a encontrar con la historia más íntima. Bueno, pues se trata del libro Pasiones carnales, que es la última publicación de la periodista y escritora Marta Robles, a la cual creo que ya tenemos al otro lado de la línea. Buenas noches, Marta. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué Encantada tal? de estar con vosotros. Encantados de saludarte. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar en Pasiones carnales? Bueno, Pasiones carnales es mi última obra. Como sabes, he escrito 17 libros y este último es una mezcla entre realidad y ficción porque es un ensayo novelado, con lo cual tiene una estructura bastante particular que separa lo que es la historia pura y dura con los datos absolutamente contrastados, la parte de leyenda que corresponde a los primeros siglos donde es muy difícil certificar todas las informaciones que va recopilando, y otra parte más que es la dramatizada, lo que es pura novela que corresponde un poco a esa parte un poco más íntima que tú decías, esa parte más de sentimientos. Pasiones carnales, como te digo, es un libro que recorre 12 siglos de historia, desde el siglo VIII hasta el siglo XX, desde el rey Rodrigo, el último rey visigodo, hasta Alfonso XIII, pasando por toda suerte de reyes, reinas, concubinas, amantes, esposas, consejeros, políticos y otros poderosos cuyas pasiones carnales cambiaron sin duda la historia de España, porque muchas veces pensamos que las grandes decisiones de Estado se toman en los campos de batalla o en las audiencias, pero la realidad es que se suelen tomar mucho más en las distancias cortas. Al final, el mundo de las pasiones es el mundo de los sentimientos y no es solamente la carnalidad, sino por supuesto mucho más. Es el amor, la lealtad, la deslealtad, la traición, los celos e incluso los asesinatos. Todo gira en torno a lo más intenso del ser humano y, por supuesto, determina la historia, porque la pasión determina la historia de todos los seres humanos, pero claro, la tuya y la mía solamente determina lo que corresponde a nosotros mismos y a los que la comparten con nosotros. Pero la pasión carnal de los poderosos lo que hace es que cambia el rumbo de la historia sin ninguna duda. De hecho, en el siglo I, el historiador Suetonio ya revisó toda la historia de los césares, esa trastienda y esas pasiones carnales para descubrir cómo influían en el devenir de los acontecimientos. Claro. De don Rodrigo a Alfonso XIII, como muy bien decías, entiendo que el trabajo de documentación ha tenido que ser enorme, porque no estamos hablando, bueno, pues de la vida de un rey o de una reina, sino de un periodo de historia enorme. Pues sí, mira, el libro que lo tengo aquí, sí. Que por cierto está ilustrado con un detalle de la escultura de Bernini, el rapto de Proserpina, que se encuentra en Roma. Me ha llevado tal cantidad de esfuerzo, de tiempo, que yo siempre digo que me ha costado un poco la salud. Si vas al final del libro te encuentras con 6 páginas de bibliografía, claro, que ya es bastante. Y como anécdota te contaré que yo le dije a mi editora, no quiero poner todos los libros que he utilizado porque voy a parecer Ricardo Tussell, y tampoco soy yo ni Ricardo ni Javier Tussell, ninguno de los dos. Entonces, la verdad es que era imprescindible hacer esta búsqueda, no solamente en libros, sino en archivos, en la prensa, y luego conté con la ayuda de una documentalista de lujo que era una catedrática de universidad que me apoyó a la hora de acceder a algunos archivos donde era prácticamente imposible entrar. ¿Qué parte te ha gustado más a la hora de hacerlo? ¿La parte, digamos, meramente o puramente histórica, o esa parte novelada donde tienes que asumir bueno, pues, el rol, el qué pensarían tanto el rey, la amante o la reina, bueno, pues la parte, digamos, más novela?
No está tan separado, no se puede hacer tan separado porque entonces no tendría continuidad literaria. Esta es una estructura literaria muy compleja y muy ambiciosa, precisamente para llevar al lector a la historia pura y dura, pero con un atractivo mucho mayor. Normalmente, cada vez que voy a cualquier sitio de una conferencia, siempre me dice lo mismo: ojalá nos hubieran contado la historia de este modo, ¿no? Hay muchas personas a las que la historia contada por los historiadores de turno les echa para atrás, porque al final tiene un lenguaje casi encriptado y se cuentan las historias con tantas fechas y tantos datos que casi el propio lector no puede sumergirse en los acontecimientos. En este caso me ha gustado todo, porque insisto, es una estructura compleja que está muy entreverada, aunque eso sí, el lector descubre exactamente los límites para no quedarse defraudado en ningún momento. Y luego me ha gustado mucho porque no solamente cuento la trastienda de la historia, sino que cuento la historia de las mujeres. Es decir, a lo largo de estos 12 siglos, el papel de las mujeres ha quedado prácticamente silenciado, porque precisamente por el ámbito de acción que los hombres le dejaban a las mujeres, pues parecía que ellas no tenían papel, y sin embargo han sido absolutamente determinantes. Hay capítulos en los que nos quedamos estupefactos, no solo del poderío de las propias reinas, sino de cómo una concubina, por ejemplo, pudo cambiar radicalmente el curso de la historia de España, ¿no? Claro. Al irnos desde Don Rodrigo hasta Alfonso XIII, bueno, muchas personas pueden pensar, bueno, claro, siempre se dijo, ¿no?, en la dinastía de los Borbones, las amantes, pero los Austrias, tan ultracatólicos, no se quedaban atrás, y entiendo que ninguna dinastía de las reinantes en España, ¿no? Ninguna dinastía. En todas dinastías cuecen habas. Y aunque los Borbones tienen esa fama de ser más jacarandosos, lo cierto es que tanto los Austrias como incluso los Trastámaras o los Borgoña o los propios visigodos han tenido lo suyo, y aquí se cuenta y se dan detalles de cada uno. Pero mira, te diré además que los dos reyes más adictos al sexo de la historia de España han sido Felipe IV y Alfonso XIII. Es una cosa curiosa, uno es un Austria, como sabes, y el otro un Borbón, y tienen ciertos paralelismos, porque ellos dos salían todas las noches, prácticamente todas las noches tenían relaciones distintas. Tuvieron tal número de relaciones que son absolutamente incontables, aparte de algunas amantes fijas, pues en el caso de Felipe IV la Calderona, y en el caso de Alfonso XIII Carmen Ruiz de Moragas, pero realmente tuvieron tantísimas relaciones y tuvieron tantos hijos que no se han llegado a contabilizar. Es decir, pasa el tiempo y siguen saliendo hijos nuevos de estos dos personajes de la historia. Así que uno era una Austria, como dices, y otro era un Borbón. Y luego decirte, por ejemplo, que pues a personajes como, por ejemplo, a Felipe II, que siempre le hemos visto en su historia vestido de negro y tan austero, pues era muy austero para algunas cosas, pero tuvo una cantidad, se casó 4 veces, pero tuvo una cantidad de amantes incontable. Y además de eso, pues aunque estaba al servicio de la Inquisición, pues tenía una colección de pintura erótica que le encargó al mismísimo Tiziano, que ahora se puede ver en el Prado, y curiosamente además le encargó que tuviera la cara de Isabel de Osorio, que era una de sus amantes y una de las mujeres que más quiso, la llamaban la puta del rey, y su propia cara, con lo cual realmente te digo que Austrias, Borbones, Trastámaras, cualquiera, todos se saltaban las normas establecidas, porque lo que sucede es que los poderosos, cuando llegan al poder, se sienten diferentes al resto de los mortales, y entonces opinan que las normas son para los otros, pero no para ellos. Además, hay que tener en cuenta también algo que es fundamental. A lo largo de nuestra historia, hasta Alfonso XII, nunca ningún rey se casó por amor. Es decir, los reyes se casaban por conveniencia, por contrato, para anexionar reinos, para establecer alianzas, y claro, teniendo en cuenta que eran hombres poderosísimos, porque el poder de los reyes de entonces era absoluto, pues hombre, una cosa es que quisieran el bien de su reino y otra cosa es que se fueran a quedar sin eso, que es lo que más gusta humano, que es la propia pasión carnal y el amor. Claro. Sin embargo, el San Benito en la historia de España, en cuanto a amantes, se lo cuelgan precisamente a una mujer, a la madre
del rey Alfonso XII. Claro, la pobre también había que entenderla, ¿no? La casaron con un primo suyo que tampoco la traía nada. Quiero decir, es fácil colgarle San Benito, es más difícil entenderla, ¿no? Vamos a ver, es verdad que la promiscuidad de Isabel II fue enorme. Yo realmente creo que yo me he reconciliado mucho con este personaje. Esta mujer es la hija de Fernando VII, que fue uno de nuestros peores reyes y peor, absolutamente nefasto. Y aunque mira, gracias a él pudo reinar su hija, porque eso sí que lo hizo, que fue cambiar la ley para que pudieran reinar las mujeres. Pero claro, ella, su padre murió, estuvo de regente su madre María Cristina, que prácticamente no tenía ninguna relación con ella, porque no se llevaba bien con Isabel, y entonces ella tenía mucha mejor relación con su hermana, y precisamente Isabel II, que llegó al trono con 13 años siendo una niña, ha sido quizás la única reina de España que no ha tenido una educación exquisita. La dejaron de la mano de Dios, y ella pues era una niña que no le gustaba leer, que sí quería jugar, estaba en otras cosas. Y luego además era una España muy convulsa, con unos intereses políticos tremendos, y ahí estaban todos los políticos queriendo avanzar en su propio poder. De hecho, ella se estrenó sexualmente con Salustiano Olózaga, que fue su mentor, y a partir de ahí ella empieza a querer buscar el amor y la protección que yo creo que no había tenido nunca. De hecho, esta mujer, que era una mujer al principio pues más delgada, con el paso de los años va engordando muchísimo y va teniendo incontables amantes, porque yo creo que tenía sin duda un trastorno alimentario, pero aparte del trastorno alimentario tenía lo que les pasa a las personas que lo tienen, que es esa falta como de cariño, esa necesidad de buscar protección y amor. Y como tú bien decías, a la hora de buscarle un marido, pues sucedió que no se ponían de acuerdo en Europa, no se ponían de acuerdo en España para cuál podía ser el adecuado. Y al final acaban casándola con Francisco de Asís, que es su primo, que en Madrid le conocían como Paquita Natillas. Y la copla madrileña era: Paquita de Natillas es de pasta flora y mea en cuclillas como las señoras. Ella cuando fue la noche de bodas dijo: ¿qué iba a hacer yo con un hombre que tenía más encajes y puntillas que yo? Entonces, ellos tuvieron una relación de amistad. Él desde luego era homosexual. Los hijos de Isabel II no fueron de Paquita Natillas, sin ninguna duda, y están contabilizados cada uno con sus respectivos amantes, que tuvieron sendos cargos en la corte española. Y bueno, pues es verdad, ella fue la Borbona que tuvo tantas relaciones como los reyes, pero ¿y qué? Claro. En este recorrido histórico cabría preguntarse, ¿hay algún rey que no tuviera amantes y que dijera: oye, pues mira, este se casó o lo casaron con su mujer, pero mira, pasó todo el reinado sin que se supiera nada? ¿O todos, quien más, quien menos? Pues mira, hay varios y te explico por qué. Por ejemplo, el primer Borbón, que fue Felipe V, que a mí una de las cosas que más me pudre es pensar que Juana la Loca pasó a la historia como la loca, cuando lo que tuvo fue una locura de amor y de celos y sobre todo mucho amor a tres muy egoístas, que fueron su esposo, su marido y su hijo. Pues me fastidia que haya pasado a la historia como Juana la Loca, mientras que Felipe V, que es el primer Borbón, que estaba completamente trastornado, no ha pasado a la historia como tal. Felipe V llegó con un trastorno de la personalidad brutal, y de hecho tenía dos obsesiones. Una de ellas era el sexo y otra de ellas era la sangre. Entonces, cuando él iba, de verdad, con mucho sentido del Estado y el primero de todos al campo de batalla, estaba muy contento porque allí estaba con la adrenalina de la sangre. Pero cuando llegaba a la corte, necesitaba estar permanentemente practicando sexo. Se casó primero con María Luisa Gabriela de Saboya, y parece ser que estuvo practicando sexo con ella todos los días, varias veces al día, que alternaba con la masturbación, porque él nunca fue infiel, porque pensaba que eso podía tener más pena desde el punto de vista de la divinidad. Y tenía tanto temor de Dios que le preguntó a su confesor si masturbarse tenía menos pena que la infidelidad, sobre todo si lo hacía pensando en su esposa. El caso es que cuando ésta se murió,
parece ser que siguió practicando sexo con el propio cadáver. Como digo, era un hombre que tenía un enorme trastorno de la personalidad. De pronto se dejaba las uñas largas, no se ponía zapatos, olía mal, iba a las audiencias de noche, se volvía muy violento. Bueno, tanto es así que cuando se murió esta mujer tuvieron que buscarle una segunda esposa corriendo, y entonces le casaron con Isabel de Farnesio, que fue una mujer que aguantó de todo, una mujer que parecía que iba a ser una mosquita muerte, que tenía mucho carácter y que sin embargo fue tan importante que al final todos los documentos siempre fueron firmados con una máxima que era el rey y yo, o sea, es decir, la que estaba realmente en la sombra aguantando todo lo que tuvo que aguantar de su esposo. Todo esto y su obsesión por los juegos sexuales que trajo de la corte de Versalles para que la corte española fuera más llena de gracia y de aperturismo, como fue el dildo, el impávido, la gallina ciega, todo lo que había por ahí. Pues ella tuvo que aguantar todo eso de este hombre que, como digo, fue fiel, pero fue fiel sin parar de tener sexo. Sin embargo, también tenemos otros dos casos muy paradigmáticos. Uno de ellos es el de Carlos III, que si no fue el mejor rey español, pues uno de los mejores. Sí. Y precisamente él era hijo de Isabel de Farnesio y de Felipe V, era un Borbón, pero era un hombre que tenía muy en la cabeza desde que era un niño que tenía que tener mucho cuidado con el sexo y con cualquier otra cosa, precisamente para no volverse loco como le había sucedido a su padre y a sus hermanastros. Y entonces él es curioso porque yo recojo una carta donde cuenta absolutamente todos los pormenores de su primer encuentro sexual con María Amalia de Sajonia, que fue con quien le casaron, porque sus padres, que sabían que él era poco agraciado y no había tenido relaciones, querían que les contara cómo había sido todo. Pero este hombre, que insisto, fue, si no el mejor rey, pues por ahí, pues tuvo un montón de hijos, no recuerdo ahora si 10 o más, pero fue absolutamente fiel a María Amalia de Sajonia durante toda su vida. Incluso cuando murió, él nunca volvió a practicar sexo con ninguna otra mujer porque tenía, como te digo, ese temor a la locura, y entonces pues hacía penitencias, iba a cazar, pero él no volvía a practicar sexo para que eso no le determinara. Claro. Y luego tenemos al principio de este relato un libro de Alfonso II el Casto, que es un libro que es bastante, que os toca más de cerca y este es muy particular, pero es un hombre que tardó en llegar al trono después de muchos avatares, pasó por distintos monasterios y finalmente alcanzó el trono, y aunque se casó con la hermana de Carlomagno, nunca tuvo ninguna relación sexual. Y fue un buen rey y además estuvo muchos años reinando, con lo cual a mí se me ocurre pensar que es posible que tuviera otro tipo de sexualidad que en aquellos momentos era inconfesable. Claro, claro, sin duda. Marta, daría para una serie de televisión, sin duda. Daría para una saga enorme. Ríete tú de Juegos de Tronos. Efectivamente. Ríete tú de Juegos de Tronos. Es que realmente la historia de España es singularísima y apasionante, y te encuentras con un montón de personajes verdaderamente extraordinarios. Como te digo, además esto es muy desconocido. Sí. Es muy desconocido todo lo que sucede en la trastienda. Ahora, después de que yo haya sacado este libro, pues ya empezarán a aparecer, porque creo que ya empiezan a aparecer alguno u otro, que son las secuelas, pero es verdad que era algo muy, muy desconocido, y que aunque algunas anécdotas estén contadas en algunos libros particulares, tenerlas recogidos en este Pasiones Carnales, pues yo creo que es interesante y divertido para todos. Te tendremos en Gijón dentro de muy poquito, en la Semana Negra, con Pasiones Carnales. Nada, simplemente que animes a la gente a que se acerque hasta la Semana Negra, y también que se acerque, bueno, pues al libro y descubra esa intrahistoria o esa historia que se hizo, como bien decías al inicio, no desde los campos de batalla, sino desde unos campos quizás más mullidos, como podían ser los de la Alcoba. Pues yo soy una clásica en la Semana Negra de Gijón. Desde el año 2017, que fui por primera vez con una de mis novelas negras, con a menos de 5 centímetros, he vuelto siempre con las siguientes, con La mala suerte y con La chica a la que no supiste amar, todas protagonizadas por mi detective, el detective Toni Roures, que ya tiene sus lectores, su trayectoria y bueno, pues un trozo del corazón de la Semana
Negra a la que yo estoy enormemente agradecida. Este año voy con un libro histórico. Sabéis que en la Semana Negra también hay parcela histórica, pero la Semana Negra tiene algo más que todo eso. La Semana Negra es tener la cultura, facilitar la cultura a todo el mundo, que realmente la cultura no sea una cosa pesada, aburrida, a la que no puede acceder más que el erudito de turno, sino saber que la cultura es cosa de todos y que es la única feria, festival del mundo en el que, como decía Taibo, se ponen los libros a bailar. Realmente es un encuentro maravilloso y yo, vamos, me parece que estar cerca de Gijón en ese tiempo y no pasarse por la Semana Negra es un auténtico sacrilegio. Va a haber una cantidad de autores y de encuentros interesantísimos y extraordinarios que yo recomiendo vivamente, y por supuesto que vengan al mío, que yo también estaré y contaré muchas más cosas de Pasiones Carnales y los amores que cambiaron la historia de España. Bueno, pues ahí lo tienen. Ese es el por ahora último libro de la periodista y escritora Marta Robles, en el cual, bueno, pues tienen la historia desde ese otro punto de vista. Marta Robles, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acompañarnos aquí en este programa y esperando ya verte en la Semana Negra de Gijón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, de corazón. Bueno, pues con la historia como nunca hasta ahora nos la habían contado, llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos recordándoles que mañana volvemos, será a partir de las 10:05 de la noche, aquí en el YED, Asturias Televisión, en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.